Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto armado en Colombia. Para ello hemos traído a colación el informe general expedido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo énfasis en el capítulo 2, el cual nos relata los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado dentro de Colombia. Para fines académicos, el grupo está conformado por 4 estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, los cuales son Laura Espinel, Daniela Hurtado, Yurlean Prada y quien les habla, Andrés Fajardo. Bien, en este punto pues cabe mencionar que el informe cuenta con varios capítulos. El segundo, que es el que vamos a relatar nosotros, como dije anteriormente, pues está dividido como en 4 partes, en 4 periodos. Inicialmente, pues yo hablaré del primer periodo, el cual comprende los años entre 1958 y 1982. Sin embargo, como antecedente histórico, pues hablaremos de la violencia bipartidista, la cual se transformó en una violencia subversiva y estuvo presente durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Los partidos políticos tradicionales de aquel entonces, que eran el Partido Conservador y el Liberal, pues recurrieron a la violencia para lograr el dominio estatal, y su nivel más crítico pues fue conocido como la violencia, el cual comprendió el periodo entre 1946 y 1958. Finalmente fue atizado por Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953, y este pues era un presidente que hacía parte del Partido Conservador. Como la confrontación armada estuvo muy presente, pues la violencia se expresó como una ola represiva contra los movimientos agrarios y obreros, pero su detonante fue el asesinato de el máximo líder de aquel entonces, que era Jorge Eliezer Gaitán, el cual fue asesinado el 9 de abril de 1948, y pues esto posteriormente desató protestas populares y fue conocido como el Bogotazo. Como dato importante, pues mencionamos que entre los partidos políticos se constituyeron agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización. Por un lado, la Policía Chulativa y los Pájaros, los cuales eran asesinos a sueldos, pues estuvieron al servicio del gobierno conservador, mientras que las guerrillas y las autodefensas comunistas pues hacían parte del Partido Liberal. Finalmente, como para ir concluyendo esta parte del primer periodo, pues las imágenes nos permiten ilustrar que las mayores consecuencias, los mayores daños ocasionados por este conflicto fueron muchas muertes, innumerables. Asimismo, tanto en el sector rural como en el sector urbano hubieron familias, personas despojadas de sus tierras, sus cultivos, y que por este mismo enfrentamiento pues se incendiaron casas, se despojaron, hubo mucha gente que tuvo que emigrar, incluso fuera del país, y que un pueblo que estuvo afectado enormemente fue el pueblo indígena. Hubieron muchas comunidades que sufrieron daños y ataques, personas que estaban fuera del conflicto, que no hacían parte en lo más mínimo, y tampoco eran personas que se vieran muy involucradas. Tras lo mencionado, en el año 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla, mediante golpe de estado, pudo ascender a presidente de la República. Gracias a él se creó la ley de amnistía, la cual pretendía que los partidos conservador y liberal entregaran sus armas y pudieran dar un cese a todo el conflicto que estaban ocasionando dentro del país. Fue así entonces como surgió la pregunta de cómo solucionar o tratar de que los partidos tradicionales no se estuviesen enfrentando constantemente, y aparte de eso hubiese como una tranquilidad para aquel que estuviera ejerciendo el rol de presidente. Entonces así surgió el Frente Nacional, el cual tuvo un periodo de 16 años en el que un presidente del Partido Liberal ocupaba el puesto durante 4 años, y posteriormente uno del Partido Conservador lo hacía por el mismo tiempo.
Posteriormente a estos años, entre los años 1964 y 1974, se crearon las guerrillas, los grupos al margen de la ley, dentro de los cuales están las FARC, el ELN y el M-19. Estos grupos creados y orientados por el socialismo y en base a la injusticia que se estaba presentando por parte de los dos partidos tradicionales y quienes eran los únicos que ejercían el poder dentro del país, pues querían realizar ciertos cambios y que el país fuera mucho más justo. Sin embargo, al no tener una capacidad militar que les pudiese ayudar, entonces tuvieron un mínimo impacto durante sus primeros años. Tras aparecer el narcotráfico y la coca, tuvieron una mejoría en muchos aspectos y crearon la vacuna, la cual se le cobraba a personas ricas con tal, pues con el fin de ayudar a la población más desfavorecida, algo que se cree aún en tiempos actuales que es su objetivo. El segundo periodo del creciente conflicto armado se marcó por la expansión guerrillera, las políticas de paz y la eclosión del paramilitarismo comprendidos entre los años 1982 y 1996. Bueno, este periodo inició con los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC para lograr un proceso de paz en el cual se ofrecían amnistías a delitos políticos como la asonada y la sedición. Sin embargo, recibió fuertes críticas y oposición por parte de sectores sociales e institucionales, pues los sectores económicos, los militares y las grandes élites regionales veían esto como una amenaza, pues creían que mediante las guerrillas iban a llegar a la toma del poder, más exactamente mediante la consolidación del Partido de la Unión Patriótica, el cual le permitía pues a las guerrillas tener una injerencia en la vida política de manera legal. Esto pues generó grandes tensiones tanto en los militares y el gobierno, pues el gobierno intentaba controlarlos un poco y estos por el contrario se dedicaban a sabotearlos. También los militares pues favorecieron la creación de los grupos denominados autodefensas bajo la ley 48 de 1968, los cuales se convertirían en los denominados paramilitares. Estos pues formaron alianzas en las que estos grupos le daban a los militares el apoyo logístico y económico que no recibían por parte del Estado, pues el Estado estaba en busca de un proceso de paz que estos no querían. Finalmente, este intento por llegar a un proceso de paz se truncó finalmente con la toma del Palacio de Justicia por el entonces grupo guerrillero denominado M-19 y la retoma del mismo por parte de los militares en 1985. Desde entonces se dio un asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, como el candidato presidencial Jaime Pardo Leal y pues aquellos que eran considerados simpatizantes de estos. Aquí entraron los narcotraficantes, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, a financiar estos grupos de autodefensas y militares comprando territorios y ganando pues así mayor territorio, mayor participación y pues estos los financiaban, lo cual pues no era bueno porque el país ya con el fallido intento de paz de Belisario Betancur pues vino el gobierno de Virgilio Barco que entonces ya enmarcaba al país en la búsqueda de un desarrollo económico, por lo cual pues este se dedicó a la inversión de infraestructura y se intensificó tanto la crisis que el país pues pedía a gritos que se dieran diferentes reformas tanto sociales como agrarias, porque pues Colombia pasó de ser un país cafetero a convertirse en un país cocalero, posicionándose como el número uno en productor de hoja de coca. El paramilitarismo jugó un papel dual con el Estado, pues en un principio se denominó amigo en la lucha pues contra la erradicación de insurgentes, es decir, contra las guerrillas, y luego pasó a ser enemigo en la lucha que emprendió el Estado por terminar pues con el narcotráfico, más exactamente con Pablo Escobar, que era pues como su máximo exponente. También en este periodo se dio
una ruptura de los lazos entre el paramilitarismo y el narcotráfico, desencadenando en una guerra también contra ellos, contra el Estado y contra los grupos guerrilleros. En este, pues, como les digo, se recrudeció el conflicto, se sumergió el país en una ola de terror en la que habían pues carros bombas por todo lado, incluyendo la que se le puso pues al edificio del DAS, al periódico del Espectador. También hubo pues asesinatos de candidatos presidenciales, como les mencionaba, de Pardo Leal, también pues el magnicidio de Luis Carlos Galán, el asesinato del ministro de Rodrigo Lara Bonilla. Finalmente, pues lejos de que se llegara a un desarrollo económico, a una avanzada del país, lo que se dio fue un recrudecimiento del conflicto armado. Y pues así finaliza este periodo. Seguidamente están los años de la tragedia humanitaria, la cual comprendió la expansión de las guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha de sangre y fuego por el territorio. Este periodo fue comprendido entre el año 1996 y 2005, en el cual la guerra alcanzó su nivel máximo de expansión, extensión y de victimización. También Colombia fue catalogado como el segundo país con más éxodo de personas, ya que en este se caracterizaron muchas las masacres y también el desplazamiento forzado de personas. En este periodo el conflicto armado se transformó causando una disputa de sangre y fuego por tierras, por el territorio y pues por tener el poder social de toda esta zona. En este periodo es importante resaltar el paramilitarismo, el cual masacra, se expande, coapta y transforma la política. En este se violentaron demasiado los derechos humanos y también hubo muchos conexos con el narcotráfico. Esa fue una de las cosas que más marcaron a este periodo, donde los paramilitares, pues estos lanzaron a coaptar por la representación política local y regional, los cuales buscaban intervenir en el Estado central para asumir las riendas del poder nacional, o como lo denominaron pues en ese entonces congresistas y funcionarios públicos, el refundar la patria. También el paramilitarismo fue un fenómeno de carácter reactivo, preventivo y oportunista, porque pues se ascendió y le hizo presión a la FARC sobre las élites regionales dentro de su proyección militar. Y esta expansión territorial llevaron a estas élites a apoyar pues grupos paramilitares para contener las erupciones de sus intereses y la inviabilidad económica de sus regiones. Otra de las características que más se resaltaron en este periodo fue que las guerrillas secuestran, crecen y llegan fuertes al Caguán, pues el Caguán, el municipio, el cual fue la zona de extensión, donde pues las guerrillas en su momento, las guerrillas no quisieron transitar a la vida civil de la mano de la reforma constitucional de 1991, sino que ellos se mantuvieron alejados de las partes urbanas. Ampliaron los ejércitos y ampliaron pues los combatientes, sumados a la FARC, al ELN y a otras organizaciones que también estaban en el país en ese momento. También se intensificaron muchísimo el secuestro, la autorización de recursos del narcotráfico, y le propinaron pues grandes derrotas a las fuerzas públicas en el sur del país y el oriente de Colombia, pues ya que se presentaron demasiados ataques, demasiados secuestros, demasiados atentados contra las infraestructuras de diferentes zonas. Uno de los acontecimientos más relevantes fue cuando se murieron 73 militares y 43 fueron secuestrados cerca de la población del Villar del Caquetá en ataques de la FARC. Pues todos estos militares eran de la parte élite del ejército, los cuales pues estaban entre la negociación. Y esta fue pues una combinación entre la guerra y la paz, el cual pues vivió en ese momento la frustración del municipio del Caguán.
Otra de las cosas más relevantes es el trasfondo económico de las disputas territoriales, pues en esta zona las disputas territoriales entre las guerrillas y los paramilitares no obedecen o no afectaron únicamente a los factores políticos, sino que también afectaron al contexto económico, ya que resultó crucial no solo por las oportunidades generadas, sino también por las profundas transformaciones que sobre todo pues ocasionó la guerra en el territorio, que se convirtió en el eje de disputa, y pues esto en su momento afectó mucho la economía, ya que San Vicente del Caguán está catalogado por ser uno de los municipios con más comercio y con mejor economía del departamento, y daba todos estos enfrentamientos y toda esta disputa que había en su momento, la economía decayó mucho, afectando a diferentes sectores del departamento, pues porque muchos pues llevan como una cadena, que el campesino saca la leche, que luego la venden para transformarla y así sucesivamente. Entonces esto hizo que diferentes de los sectores económicos se vieran afectados. A continuación trataremos el capítulo cuarto, el cual trata la negociación y la desmovilización de las AUSA. Para iniciar es importante mencionar que cuando se presenta el fracaso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, lo consiguiente a esto fue el gran impulso que tuvo la campaña electoral de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, lo cual produjo pues su triunfo en el respectivo año. Posteriormente, los logros de sus políticas de defensa y de seguridad democrática llevaron a que éste fuera reelegido en el año 2006, teniendo un periodo entonces desde 2002 hasta 2010. Dentro de sus políticas más importantes se encuentra la propuesta de recuperación militar del territorio. Posterior a esto se presenta la desmovilización de los paramilitares por medio de unas polémicas negociaciones cuyos resultados a través de los años han sido inciertos y desiguales en el territorio nacional. Claramente, esta negativa a reconocer la existencia de un conflicto interno descartaba de entrada toda posibilidad de diálogo y negociaciones con las guerrillas, considerada un simple grupo de narcoterroristas que atacaba a un Estado plenamente legítimo. A partir de este planteamiento, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desencadena la mayor ofensiva política, militar y jurídica contra las guerrillas en la historia del conflicto colombiano, aclarando que el resultado de todo esto fue una masiva reducción de las guerrillas colombianas. Luego de esto, el gobierno de Álvaro Uribe presionó e incentivó tanto a la fuerza pública para que tuvieran resultados que se tuvo unas consecuencias perversas, pues se desencadenaron comportamientos criminales como los que todos conocemos, los llamados falsos positivos, casos frente a los cuales la Fiscalía llevaba al 31 de mayo del 2011 1.486 investigaciones con 2.701 víctimas. A pesar de todos los métodos que usó el gobierno de Uribe, no logró asestarles el golpe definitivo a las FARC, pues estas se han ido adaptando a la nueva dinámica del conflicto armado y continúan actuando en varias regiones, con un importante repunte en su actividad militar entre los años 2011 y 2002. En este momento, el proyecto de ley que el gobierno diseñó para que los paramilitares se desmovilizaran contemplaba casi la total impunidad para los responsables de crímenes atroces y no reconocían los derechos de las víctimas, por lo cual el gobierno se vio obligado a cambiar las estrategias y los instrumentos planteados en ese entonces. Es entonces donde se implementa la estrategia de defensa y seguridad democrática por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos presidenciales. Con la política de Uribe se diseñó un plan encaminado a golpear el secretariado de las FARC, que se basaba en labores de inteligencia a partir de la información producida por las masivas desmovilizaciones y capturas logradas durante su gobierno. En este entonces, en su afán por acertar el golpe definitivo contra las FARC, la ofensiva del Estado no solo replegó las FARC a sus zonas de retaguardia, sino que replegó hacia las fronteras nacionales, situación que puso en manifiesto la amenaza real de una propagación continental del conflicto armado hacia los países vecinos. Esta situación se tornó crítica entre 2008 y 2010, luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, tras el ataque contra el campamento de Raúl Reyes en el territorio ecuatoriano. Posterior a esto se presenta el repliegue, debilitamiento y reacomodo de las FARC,
Como respuesta a la ruptura del proceso de paz en febrero del 2002, las FARC desencadenaron una ofensiva que tuvo, entre otros episodios, la detonación de un carrobomba en Villavicencio con 10 muertos y 70 heridos el 7 de abril del 2002, el secuestro de 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca el 11 de abril del mismo año y el atentado terrorista contra el Club El Nogal el 7 de febrero del 2002. De esta manera se ha intentado ilustrar los motivos por los cuales se ha producido el conflicto armado en el país, así como las dinámicas, cambios y diversos intentos por superarlo. Para finalizar, es importante mencionar que la historia de la guerra en Colombia deja ver un esfuerzo sistemático de la búsqueda de posibles salidas políticas y negociadas. Son esfuerzos que han comprometido e ilusionado a un amplio sector del país con la posibilidad de un escenario libre de enfrentamientos y trámites violentos que permitan que el país se enrute hacia la construcción de una paz duradera.